Sí, no es una decisión, es una consecuencia, es un colapso. Yo creo que la forma, es decir, yo creo que fue el sector el primero, notamos algo que no teníamos previsto ni pensamos que iba a llegar, y es que en un sector de producción continua, las vacas, las ovejas y las cabras, hay que ordeñarlas todos los días, no tienen un grifo que se pueda cerrar, de ahí se recoge todos los días la leche, se higieniza, se elabora la leche, los lácteos, los quesos, los yogures, se pasa a los almacenes de distribución y de manera continua va a las plataformas de distribución y a las distintas tiendas de manera capilar. Lo que nos hemos encontrado es que desde el primer día pensamos que no iba a ser así, pero ya el segundo día, con esta acumulación de leche y los piquetes a la salida de las plantas, de tal forma que no se podía sacar producto terminado, tampoco se podía introducir los insumos necesarios para elaborar los productos lácteos, desde embalajes, envases, el material para seguir el funcionamiento de las plantas. Pues en definitiva ahí se hizo un tapón. La leche que iba recogiéndose también tenía dificultades, pero aquella que llegaba de la recogida de las distintas explotaciones y granjas de los ganaderos iba llenando los hilos, de tal forma que el colapso de un sector de producción y de elaboración continua y distribución continua, pues nos vimos de la noche a la mañana en 2 días, que es lo que tarda en definitiva un producto tan perecedero como la leche en necesidad de ser elaborada en productos lácteos y tratada, pues nos encontramos en una situación forzada y provocada. No es una decisión, ha sido paulatina en función de cada capacidad de cada planta, pero esta es la situación. ¿Y qué ha pasado con la leche toda esta semana? ¿Se ha tenido que tirar? ¿Y qué pasa también con esas granjas, No, con esas vaquerías? todavía estamos en un punto en el que todavía en algunos lugares hay, digamos, la capacidad de almacenamiento o de llegada de ese transporte, de esa movilidad, es diferente en comunidades autónomas. En algunos lugares ya, efectivamente, el ganadero no puede seguir almacenando en sus tanques individuales y ha tenido que tirar la leche. Hay que decir que las consecuencias son terribles. Sociales, como lo vemos, medioambientales, esa leche que se tira. Por otra parte, si hablamos, por ejemplo, de fabricación de quesos, al fabricar quesos se produce un suero. Ese suero es muy útil si se procesa, si trata, es proteína, sirve para alimentación animal, pero cuando no se mueve son cisternas que no salen tampoco almacenadas de suero y que ese sí que no se puede tirar de manera, digamos, indiscriminada. Eso genera daños medioambientales importantes. Luego la paralización se está produciendo rápidamente. Hay ya fábricas que ya no pueden ni recoger ni transportar leche. Últimamente, a raíz de nuestra petición de auxilio y de amparo, yo creo que ha habido mayor movilización de, digamos, de las autoridades, delegaciones, subdelegaciones de gobierno y comunidades autónomas, todavía insuficiente, pero hay que tener en cuenta que es muy difícil. Hay generar convoyes para una distribución capilar o una recogida capilar es muy difícil. Es decir, es prácticamente difícil. Luego sí que necesitamos una llamada de atención a la conciencia o a una acción contundente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que permita la movilidad directamente de aquellos trabajadores que quieren mantener su trabajo y su actividad a pesar de las dificultades que todos tenemos hoy. Les escuchaba antes hablar de los problemas que ha generado la guerra. Pues es verdad, todos sufrimos unos shocks de oferta, tanto de materias primas como de energía. Eso no debe de implicar la ruptura de cadenas de suministro básicas y del funcionamiento de sectores tan importantes y nutricionalmente básicos como el nuestro. Ha mencionado Luis esos convoyes sí que están funcionando, al menos sí que se han puesto los medios para que pueda garantizarse el suministro de productos básicos como es la leche a su lugar de destino. Decía que era muy difícil llevar a cabo esos convoyes, que no se podía estar materializando del todo. Pues es lógico, porque, vamos, veamos, España tiene en torno a 22.000 ganaderías, explotaciones ganaderas, tanto de vaca como de oveja, como de cabra, de explotaciones ganaderas. De esas 20.000 explotaciones que están diseminadas a lo largo de toda la geografía rural de la España, digamos, vaciada, junto a ellas están en torno a 1.600 plantas de manipulación de leche autorizadas y que están trabajando, de las cuales salen diariamente miles de camiones que ponen en contacto capilar esta geografía. Luego, ahí la generación de convoyes no en sí mismo solamente es muy difícil de gestionar, y luego también tenemos que tener en cuenta que en algún momento de las grandes plantas se pueden organizar convoyes hasta las plataformas de distribución logísticas y de allí en algún momento a ciertas
a ciertos establecimientos o tiendas finales, pero hay muchos queserías pequeñas, medianas y de otro tamaño que no tienen camiones propios, que además su distribución es capilar directamente a pueblos, a poblaciones, y que efectivamente no tienen la capacidad de organizar un convoy para hacer su actividad y están cerrando. Que cierre, las consecuencias son, por una parte, la tragedia social de la ganadería medioambiental que hemos hablado y también pues las dificultades de disponibilidad en ciertos momentos de leche y productos lácteos. Por otro lado, Luis, hemos estado hablando con un transportista de leche aragonés que él lleva, le suministran la leche de varias granjas aragonesas y de ahí la distribuyen a varias empresas, pero dice que le están diciendo ya a esas grandes empresas que no van a poder recibir su leche a pesar de que él está transportando esa leche porque no tienen dónde almacenarla, porque les falta la posibilidad de embalarla, cartón, para es lo que le convertirla en un comentaba. brick. Es lo que le comentaba. Y eso, que la imposibilidad no quiere decir... a la entrada de las plantas hay grandes silos en los que se deposita la leche del transportista que, por ejemplo, acaba de mencionar. Pero el problema es que con el parón, tanto de la salida de producto terminado como la imposibilidad de elaborar, pues ¿qué es lo que pasa? Esos silos se llenan completamente y llega un momento en que materialmente es imposible. O sea, yo creo que realmente esta huelga o este paro de los transportistas está cerrando, está impidiendo que se recoja la leche, está impidiendo que se pueda seguir con la actividad normal de un producto altamente perecedero que necesita ser higienizado rápidamente y que necesita ser elaborado rápidamente.